Y en esta parte del programa nos acompaña Ibellice Pacheco. Ella es periodista, escritora venezolana, hoy fuera de Venezuela. Ibellice, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy. Y Dania, un placer para mí. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Hola, Jairo. Buenas tardes. Ya Jairo te va a saludar. Ibellice, Okay. Una pregunta. Jairo comentaba en esta parte del programa cuando comenzamos que quizás no la impericia, el mal manejo de el gobierno en Venezuela por la crisis que se ha presentado en relación a Tarek El Aissami adelantó o llevó a sacar del aire la señal de CNN Internacional. ¿Te suena? ¿Puede ser que una cosa se haya usado para la otra? Bueno, yo voy un poco más atrás. En cambio, yo creo que la designación de Tarek El Aissami como vicepresidente fue forzar un poco la barrera justamente para protegerlo, porque se sabía de esta investigación que ya tenía tiempo en Estados Unidos, la había empezado el gobierno de Obama, y se veía inevitable la conclusión porque hay demasiadas evidencias, no solo contra Tarek El Aissami, sino contra otros altos funcionarios venezolanos. El punto de cerrar, impedir que los venezolanos se informen, ya ocurrió, como lo recordamos todos, con NTN 24 y ahora con CNN, es parte del continuo temor del gobierno de que se sepa la verdad y de evitar que los venezolanos, en medio de una crisis espantosa que están sufriendo diariamente, pues tengan acceso a los hechos cotidianos o se les dificulte tener acceso a la información cotidiana y rutinaria de la crisis. Digamos que ellos tratan de dar un paso adelante sobre la manipulación y el ocultamiento de la verdad, y claro está, si sienten que se les está sacudiendo su seguridad y su trinchera que se ha convertido en ello Venezuela, al transmitirse cualquier información fuera, al llegar a los gobiernos extranjeros, y por eso procuran bloquearla al máximo a través de este nuevo paso de cierre de CNN en español. Que finalmente lo que hace es cercar más a los venezolanos, ¿no? Tener menos acceso a la información. Ahora, como decía todo el mundo el día de ayer y todo el mundo el día de hoy, es decir, dentro y fuera de Venezuela, no por bloquear otra señal internacional de noticias, los venezolanos van a dejar de vivir a diario la crisis. Para nada, y Dani, hay que tener en cuenta que este tipo de aislamientos no solamente son interpretados por quienes tienen los pensamientos políticos en Miraflores, esa cultura de la dictadura, como una medida que en última instancia los va a beneficiar a ellos, pero es todo lo contrario. Estas situaciones no solamente despiertan mayores solidaridades en el exterior, sino que también genera una situación muy crítica al interior. El aislamiento no sirve desde el punto de vista democrático y a las dictaduras mucho menos. Te saludaba Ibellice hace unos minutos. Hola Ibellice, ¿cómo estás? Hola Jairo. Sin embargo, yo sí quiero, es decir, yo me siento muy alarmada y quiero hacer énfasis en un aspecto fundamental. Las clases populares están cada vez menos informadas entre lo que significa sobrevivir en Venezuela, sí, para poder alimentarse, para lo que es lo mínimo necesario para sobrevivir, y estar informado y cada vez con más dificultades. El servicio de internet, todos lo conocemos, todos lo sufrimos, y sobre todo los familiares, todo el mundo reporta lo difícil que significa conectarse vía internet. Yo sí creo que es un paso muy delicado del cual el gobierno pretende aprovecharse, y creo que eso está en parte su cálculo en esta nueva decisión. ¿Por qué? Porque la gente que ya entre sobrevivir y entre informarse o no poder hacerlo, termina comprando la versión de lo que impera, que es la versión del gobierno. Eso es muy delicado y hay que tenerlo siempre presente. Yo creo que esa es su gran apuesta. ¿Esta apuesta ha funcionado en algún otro lugar? Y Dani, ese tipo de apuestas no funcionan. Ese tipo de apuestas generalmente se hacen en situaciones en donde el margen de maniobrabilidad de quienes ostentan el poder empieza a verse reducido, y se dan entonces este tipo de decisiones que para un sector de la camarilla, sí, o lo pide o lo aplaude, pero que no tiene una repercusión política, claro, destacada. Pero como dice Ibellice, de todas maneras se plantea o se impone un blackout informativo, sí, a la mayor parte de la población, que finalmente termina no... Claro,
yo creo que la diferencia la hace que aunque no puedan informarse, en este caso viven a diario lo que ocurre. Es decir, el día a día de buscar alimentos, de buscar medicinas y demás. Lo sufren, lo están sufriendo y eso es inocultable y es imposible de manipular. Eso claro que verdad. sí. No, y el nivel que tú señalabas, que cada vez están menos informados, que hay una situación muy crítica en materia de circulación de información, sin duda es muy cierto. Pero en estos momentos yo creo que los ciudadanos en Venezuela son conscientes de cuál es el régimen que en estos momentos ostenta el poder y la debilidad que tiene. Lo que está haciendo Miraflores es tratar de ocultar al exterior, especialmente lo que ocurre en materia interna, pero otra cosa más sensible, como los ataques que ellos interpretan como desestabilizadores, que son simplemente informes que muestran la debilidad, la corrupción, los problemas de vinculación con organizaciones terroristas o narcotraficantes, va a terminar por generar mayor nivel de deterioro y darle, pensarán ellos, mayores argumentos a la oposición para consolidarse como una opción de poder, pero en estos momentos yo creo que no lo logran. Yo sí creo que hay un punto de debilidad que está, que está evidenciando el gobierno con esta decisión. Yo creo que se sienten muy preocupados porque no tienen control sobre la crisis y yo creo que no les interesa solucionarlo. Ellos siguen manteniendo a Venezuela como su trinchera, pero ciertamente cualquier reacción internacional, sobre todo después de lo que ha decidido el Departamento del Tesoro y ahora esta reunión de Lilian con Trump, de Lilian Tintori, yo creo que le afecta grandemente, sobre todo, y destaco este punto, en un sector importante de las Fuerzas Armadas que son muy vulnerables a cualquier decisión extranjera o cualquier opinión o presión de gobiernos extranjeros. Porque eso sí que les alarma. Quiero compartir con nuestra teleaudiencia y con ustedes, evidentemente, me quedan dos puntos en relación a Venezuela porque quiero luego entrar en Colombia con Jairo. Pero todo esto ocurre a tan solo horas después, lo han dicho ambos, de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyera al vicepresidente venezolano Tarek El Aissami en la lista Clinton, acusándolo de tener vínculos con el narcotráfico y el terrorismo internacional. En el documento publicado por la administración Trump aparecen mencionadas varias empresas y propiedades que el funcionario chavista que se autoproclama antiimperialista tiene en distintas partes de los Estados Unidos precisamente. Yo quiero compartir con nuestra teleaudiencia este informe especial que ha hecho nuestro Centro Internacional de Noticias y luego quiero comentarlo con ambos. El día que alguien se pare, bien sea aquí o en cualquier parte del mundo, y presente una sola prueba, cualquier prueba, no importa su naturaleza, que involucre a un funcionario, en este caso a mi persona, permítanme hablar en primera persona, yo pongo mi cargo a la orden como gobernador y me someto a la justicia. Así respondía el entonces gobernador del estado de Aragua a los señalamientos de supuestos vínculos con el narcotráfico. Eso fue en junio de 2015. 2 días después de estas declaraciones, el hoy vicepresidente de Venezuela abría en Florida una de sus tantas empresas, Augusta Grand 1. Lo hacía a través de su testaferro Samarc José López Bello. Así lo demuestra este documento. Pero no solo tiene esta empresa. En el comunicado en el que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informa sobre el bloqueo de varias compañías, aparece también esta otra, 200G PSA Holdings, propietaria de este avión, placa N200BR. El Aissami, autoproclamado socialista y antiimperialista, también, según la administración Trump, sería el propietario de 3 apartamentos en Brickell, el distrito financiero de la ciudad de Miami, un lujoso lugar ubicado frente al mar. Todos registrados en esta dirección, 1425 Brickell Avenue. Aquí se ven las fotografías de uno de ellos, una lujosa residencia y su espectacular vista, con un valor de $4.165.604. El segundo apartamento también con acabados de lujo y con un valor en el mercado de aproximadamente $1.500.230. El tercer apartamento tiene un valor de $4.171.162. Propiedades millonarias
que entre bienes raíces y empresas suman un valor cercano a los $3.000 millones según la legisladora Ileana Ros-Lehtinen. Todo esto mientras en Venezuela el hambre y la desolación se apoderan de sus calles. Además de Estados Unidos, la administración Trump asegura haber hallado propiedades del vicepresidente venezolano en otras partes del mundo: Reino Unido, Islas Vírgenes, Panamá e incluso Venezuela. En Caracas, por ejemplo, aparece Profit Corporation CA. Su propietario sería Tarek El Aissami. Al revisar la página web de la compañía, encontramos que había participado en varios proyectos del Estado venezolano. Incluso, entre sus clientes se encuentra la estatal Petróleos de Venezuela PDVSA y su filial PDVSA Gas. La respuesta del régimen de Nicolás Maduro fue atacar al gobierno de la Unión Americana y alzarle la mano a quien es hoy acusado de narcotráfico. Todo mi apoyo de hermano, combatiente, y a seguir avanzando y avanzando. Y Bellice, que es una periodista, además de investigación, y ha seguido muy de cerca muchísimos de los casos en Venezuela. Ya de esto se venía hablando hace mucho tiempo, y Bellice, pero cuando a uno le dicen que se calcula la fortuna de Tarek El Aissami en $3.000 millones de dólares, uno no puede dejar de impactarse. Claro, es correcto. Y creo que podemos quedarnos cortos, es decir, no hay dimensión en nuestra imaginación posible para el cálculo cercano a lo que los personajes, las cabezas del régimen se han llevado del país por encima de la vida de todos los venezolanos, por encima del bienestar, de la seguridad y de todos los problemas que conocemos, por encima de lo que ha significado la mínima estabilidad. Venezuela está destruida, y destruida por estos irresponsables y amorales personajes que no se han detenido a la hora de engrosar sus cuentas personales. Jairo, y esta pregunta se las voy a hacer a ambos. Ambos mencionaron lo que fue la reunión de ayer de Lilian Tintori con Donald Trump. ¿Qué lectura tiene este encuentro, Jairo? Cuando no se ha reunido con el presidente Peña Nieto, no se ha reunido con otros presidentes latinoamericanos, con otros líderes, pero recibe a Lilian Tintori. Y Dani, yo creo que aquí hay un mensaje muy importante para la administración Trump. El único interlocutor válido en el caso de Venezuela es la oposición democrática, especialmente quienes tengan la vocería o sean los portavoces de Leopoldo López. Cualquier otro actor puede ser interesante para la administración de la Casa Blanca, pero no tiene la legitimidad ni ese peso. No se ha recibido a ninguno de los aliados en la Casa Blanca. No ha ido México, no ha ido Salvador, no ha ido Colombia. Se pensaba que de pronto Argentina, ninguno de los actores claves ha llegado. Yo creo que Trump quemó las naves y notificó a toda la administración de Miraflores con el encuentro que tuvo con Lilian Tintori que la única autoridad legítima que ellos van a buscar como interlocutor legítimo para recuperar la relación con Venezuela es Leopoldo López. Por ello han insistido en la necesidad de su liberación. El mensaje político y simbólico yo creo que es contundente. Y Bellice, ¿tienes la misma lectura? Sí, estoy de acuerdo y agrego algo más, porque es que no es cualquier personaje de la oposición, el símbolo de Lilian, por lo tanto, Leopoldo López también va hacia los presos políticos, hacia uno de los elementos más delicados en todo lo que ha ocurrido en los últimos años, y es la violación a los derechos humanos, y claro está lo que significa un personaje tan relevante del mundo opositor que permanece preso y a quien hoy, y no es casual, el Tribunal Supremo de Justicia le acaba de ratificar su sentencia, la sentencia en contra, violando todos los derechos del mundo. Entonces, sí, es un mensaje concreto y muy interesante que ha enviado Trump a Venezuela y al mundo entero.